Fin. Estamos llegando al fin, o al final, o a lo último de este mes, de este año. Y definitivamente ha sido un año muy lindo, muy hermoso. Un año luchado, pero también un año donde hemos visto cosas muy lindas y muy bonitas surgir de la misma presencia de Dios para efectos gran comisionistas y para efectos de bendición. Una vez más, soy Rubén Aponte y hoy desde París me complace mucho compartir con ustedes esta última meditación del año 2022. En la palabra del Señor, en Mateo capítulo 25, a partir del verso 14 hacia el verso 30, encontramos la parábola de los talentos, la enseñanza que Jesús da a sus discípulos en horas previas a lo que fue su crucifixión y por ende su muerte. Jesús, en Mateo capítulo 24, capítulo 25, está derramando una cantidad de sabiduría y de enseñanzas tremendas a sus discípulos y evidentemente preparando a la iglesia para lo que se viene, ¿no? Y habla aquí de algo que me impacta y es la actitud de estos tres siervos. Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y yo creo que a ti Dios en este 2022 te dio no más, no menos que otros, no más que otros, ni menos que otros. Te dio a ti como me dio a mí, conforme a nuestra capacidad. Es decir, los talentos, la unción, la bendición, los milagros, su misericordia, su gracia, su perdón, su paciencia y todos los extras no llegaron porque nosotros hayamos hecho algo más o hayamos sido los que mejor nos comportamos. Simplemente porque Él nos dio conforme a nuestra capacidad. Pero así como Él nos da conforme a nuestra capacidad, el Señor mismo nos va a llamar a cuentas. Así que vamos a continuar leyendo esto y dice su palabra de que hubo un siervo que puso a funcionar esos 5 talentos y ganó otros más. Hubo uno que puso a funcionar esos 2 talentos y ganó otros 2 más. Pero también dice la palabra de Dios que hubo uno que solo tuvo temor, fue y lo escondió. ¿Qué dice la palabra de Dios? De aquel que ganó 5 talentos sobre lo que Dios le había dado y sobre aquel que había ganado 2 talentos. Dice, para resumirlo y no se nos haga muy largo, dice el verso 21, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y por qué empiezo así? Porque resulta que si tu 2023 dependiera de tu actitud en este 2022, te aseguro que a muchos nos iría muy mal en el 2023. Porque muchos no hemos invertido esos talentos que Él nos dio. Muchos los hemos escondido. Muchos nos hemos acomodado. Muchos nos hemos justificado. Aunque también muchos hayamos podido orar y buscar y servir a Dios. Mira, nuestro 2023 va a ser de mucha bendición, no por la fuerza que nosotros le pongamos, sino porque Dios, en su gracia y en su misericordia, lo dispone según su buena voluntad. Yo no te voy a hacer una meditación que diga los 10 pasos para tener un éxito financiero en el 2023, cómo conquistar los objetivos, metas, logros y propósitos antes de 30 días, no. Eso no va conmigo, porque yo creo en la soberanía y en la voluntad que gobierna el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra es la voluntad y la soberanía de Dios. Pero también creo en el amor de Dios cuando Él viene y nos dice, bueno, ¿y tú qué has hecho? Vamos a hacer una frase. Esa frase dice lo siguiente, Rubén, ¿qué hiciste este 2022? ¿Qué hiciste con los talentos que te di este 2022? Tú y yo no podemos hacer en un día lo que no hicimos en un año, pero Dios sí. Dios puede hacer en un segundo lo que tú y yo no hicimos en toda una vida. Y yo por eso creo, como lo muestra esta imagen de esta meditación, un sol que se está yendo, pero el camino continúa. Esa imagen me gustó. Cada imagen la escojo yo.
A veces me tardo mucho encontrándolas. El día se está acabando, pero la ruta continúa. Se nos está acabando el 2022, pero ¿sabes qué está diciendo Papá Dios? Hijos, la ruta continúa. Pero yo quiero que ustedes sean fieles. Yo quiero que ustedes sean fieles en lo poco. Yo quiero que ustedes sean fieles en lo ajeno. Yo quiero que ustedes sean fieles estando lejos. Yo quiero que ustedes sean fieles estando solos. Yo quiero que ustedes sean fieles estando enfermos. Yo quiero que ustedes sean fieles sintiéndose tristes. Yo quiero que ustedes sean fieles, siempre fieles, para que yo como Señor pueda decir, buen siervo, buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Porque te digo, yo no me puedo comparar y no te compares. Porque Dios te da a ti conforme a tu capacidad. Entonces, conforme a tu capacidad, Él te va a llamar a cuentas. Como Él me llama a mí a cuentas. Es conforme a nuestra capacidad de lo que yo puedo soportar y aguantar. Tú aguantas 2 talentos y medio, vale, pero mi vecino al frente, mi discípulo Juanpa, que se fue para otro país, ese donde lo ven, aguanta 10 talentos y medio. Pues Dios lo va a llamar a cuentas por esos 10 talentos y medio. Pero aquel que vive por allá en el otro país, sí, en el centro de Europa, pues él aguanta medio talento. Pues Dios lo va a llamar a cuentas por ese medio talento. Dios nos va a llamar a cuentas. Así que si Dios nos está regalando este nuevo año, y ya lo está haciendo este 2023, la meditación de hoy en día es aquí en Mateo 25. Jesús le advierte a sus discípulos. Y hay tanta sabiduría en estas palabras que yo creo que Él también les dijo, miren, el Señor les dio a estos obreros, a uno mucho, a uno medianas y a uno poco. Pero el Señor vino y al que le dio mucho, la misma pregunta le hizo que el que le dio poco. ¿Cuál fue la diferencia del que hizo mucho o el que no hizo nada? No fue la cantidad de talentos, porque el que hizo mucho con 5 debía tener el mismo esfuerzo que el que no hizo nada con 1 talento. Jesús no va a volver por su iglesia a comparar ministerios. Oye, ustedes los de Ríos de Agua Viva, o ustedes los que tienen tal nombre, o ustedes los que nacieron hace 200 años, o esta denominación que hace todo en inglés y solo en África. Jesús no va a venir a comparar. Ve qué curioso, las iglesias en Estados Unidos son más grandes que las iglesias en Europa. Es que los de Estados Unidos sí son fieles. Dios no va a venir así. Dios va a venir y a todos nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿fuiste fiel? ¿Estás siendo fiel? Y tú y yo podemos decirle, Señor, me está costando serte fiel. Y yo te quiero invitar a que tú tengas la sinceridad, la libertad de acercarte al trono de la gracia y decirle, Señor, en estas áreas de mi vida me está costando ser fiel. Por eso vengo a ti y me ha costado, he llegado de rodillas, he llegado agonizando en oración esta situación. Estoy terminando mal. De pronto era necesario pasar por este desierto, de pronto era necesario pasar por este valle de lágrimas, de pronto era necesario pasar por este valle de soledad. Pero yo solamente quiero ser fiel, aunque no tenga en vida lo que me has prometido, porque sé que en la eternidad no me vas a decepcionar, no me vas a quedar mal, porque tú eres el Señor poderoso. Tú y yo podemos decirle, Señor, me está costando. Y la meditación bíblica también te invita a sostener tu comunión. Antes hacía meditaciones casi todos los días y me di cuenta que era muy duro. Y también me di cuenta de que no era mi trabajo, porque yo no puedo hacer una obra que no me corresponde a mí. Yo hablo de Dios, pero el que debe tener comunión con Cristo y con su Espíritu, y sobre todo con la palabra escrita, eres tú. Una vez en Israel, en la iglesia del Padre Nuestro, me invitaron a compartir una meditación. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿yo qué digo de la oración? Allí habían 50 personas, un grupo de un bus, y tenía 10 minutos para preparar una meditación. Y obvio, leímos el pasaje bíblico donde está el Padre Nuestro, y me acordé. Y Dios me regaló algo sencillo, pero te lo quiero compartir. Y es esto: Dios puede hacer todo por ti.
Dios puede hacer todo por ti, pero hay una cosa que Dios no puede hacer por ti. Hay una cosa que ni Cristo puede hacer por ti, ni que su Santo Espíritu puede hacer por ti y por mí. No se asusten los puritanos, no se rasguen las vestiduras. Es que Dios no puede orar por ti. Él intercede, sí. Él clama, el Espíritu Santo ruega, clama, intercede con gemidos indecibles. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Y puede que no haya resultado, puede que no haya fruto, pero tú y yo tenemos que mantenernos fieles ante esa situación. Y la mejor forma de mantenernos fieles no es escondiéndonos, es dando la cara y poniendo en obra lo que Él nos ha dado. Si Él te dio un ministerio detrás de cortinas donde no es público, es un ministerio llamado intercesión, pero a ti Dios te dio de pronto un ministerio público, entonces sé fiel. Pero a ti Dios te dio un ministerio llamado familia y estás levantando una generación de siervos, entonces sé fiel. O Dios te dio un ministerio como matrimonio, entonces sé fiel con tu esposa. Pero entonces Dios te dio un ministerio como evangelista, como soltero o casado, entonces sé fiel en evangelización. Sé fiel en lo que Dios te ha dado. No está diciendo que ser fiel sea fácil. Y para ser fiel yo debo aprender a orar. Para ser fiel yo debo aprender a interceder. Yo debo sacar siempre tiempo. Primer día del año, último día del año. Antes de lanzarnos a propósitos, a agendas del 2023. ¿Qué diría Dios de tu 2022? Es que Dios te miraría a los ojos y te diría, Juan, o te diría, Pepe, María, has sido fiel. Has sido fiel este 2022, ¿sabes? Te pondré en cosas tremendas en el 2023. Por muy duro que sea Dios, por muy fuerte que es Dios, también es un papá que cuando nos mira nos llena de ternura. Y también nos mira con la esperanza, porque la fe y la esperanza no se acaban. Y si nos fue mal, ¿sabes qué nos diría? No importa, campeón. Lo volveremos a intentar este 2023. Porque con Dios siempre vale la pena volver a empezar. Con Dios siempre vale la pena. Con su Espíritu siempre vale la pena. Así que no se deje usted enredar por el enemigo, ni ceda terreno en su corazón. Seamos fieles a Dios. Sí, como siervos nos equivocamos. Sí, como pastor me he equivocado. Sí, como padre, como esposo, como hermano, como hijo. En todas las facetas de mi vida y aún las que no conozco todavía, me he equivocado, quiero que lo sepas. Pero hay alguien que no se equivoca y es Papá Dios. Y Papá Dios nos está diciendo, hijo, yo voy a ser fiel contigo, pero yo quiero ver en ti fidelidad. No importa el número de talentos que yo te haya dado. No importa el número de dones que haya derramado sobre ti. Bueno, es el Espíritu Santo el que lo reparte. Sé fiel. Sé fiel. Que las últimas 24 horas de este año te mantengas fiel. Que las últimas horas te mantengas fiel. Que los últimos minutos y últimos segundos te mantengas fiel. Y que al inicio, lo primero, la primicia de la primicia, tú seas fiel para el Señor. Y te digo una cosa, el resto será añadidura. El Señor Jesucristo dice aquí, en el verso 24 de Mateo 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no puedo dejar de hablar de la veracidad de su palabra. Y no puedo maquillar a un Dios que es fuerte, firme, pero que a la vez es tierno.
El Espíritu Santo nos ha sido dado para que tú y yo no seamos siervos inútiles. El Espíritu Santo nos ha sido regalado para que tú y yo no seamos siervos negligentes. Así que activa tu fe. Habíamos hablado de la fe en la última meditación. Para que seas un siervo fiel. Sin fe no hay fidelidad. Y sin fidelidad, entonces, ¿acaso usted disfruta el amor? Esto lo hacemos por amor. Lo invito a que estas últimas horas de este año usted vea esta meditación, así la fotito que hay. Se está acabando el día, pero el camino continúa. Aún falta camino. Aún faltan cosas nuevas. Y no te preocupes por las cosas nuevas, porque vienen cosas mejores, pero también desafíos más grandes. Y ante todo esto, ¿qué se necesita? Una fidelidad inquebrantable. Una fidelidad que no se deja moldear. Si no lo dice Dios, no lo hacemos. Si no es bíblico, no lo hacemos. Si no es para honrar su nombre, no lo hacemos. Si no es para la gran comisión, no lo haremos. Manténgase fiel. Así como Él le dio, Él también lo va a llamar a cuentas. Y es preferible estar fiel, aunque no hayas hecho nada, que es haber sido infiel, habiendo tenido todo para dar la cara. Porque aquí está la sentencia. Échenlo fuera. Espíritu de Dios, muchas gracias por lo que es y ha sido este 2022. Gracias, Papá Dios, por todo. Gracias porque me estás enseñando a ser fiel. Y la fidelidad, Señor, es un elemento clave para el testimonio, la evangelización y el discipulado. La fidelidad, Señor, Papá, no se predica, se ve, se evidencia. Papá, yo te pido que tú hagas de los hombres y mujeres que escuchan estas meditaciones fieles a ti, cada vez más fieles a ti, porque pronto está tu venida, pronto está el tiempo de tu manifestación, Señor Jesús, como Rey. Tú vienes pronto por tu iglesia, y cuando vengas, tú nos quieres encontrar ahí, en la brecha, fieles a ti. Ayúdame, ayúdanos, pero sobre todo, Dios, acompáñanos. Tú eres el excelente y perfecto pastor de mi corazón. Así como te pedí que bendijeras el 2022 y veo que lo has hecho, hoy te pido que bendigas este 2023 que está a punto de empezar y que esa bendición me recuerde que tú eres un Dios fiel, que cumples tus pactos, tus promesas y que así también esperas de mí que sea fiel. Dígale a Papá Dios, quiero serte fiel, Papá, siempre serte fiel a ti. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo y te doy las gracias. Amén. Para todos un excelente fin de año. Dios los bendiga enormemente y pronto estaremos de vuelta, claro que sí. Continuaremos las meditaciones y algunas cositas más en el nombre del Señor para servirles. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.